Mi nombre es Isabella, tengo 35 años y soy la CEO de una empresa de tecnología que ha estado en mi familia por 3 generaciones. O al menos, eso era hasta hace unas horas. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi padre falleció inesperadamente. Como su única hija biológica y habiendo trabajado en la empresa desde los 18 años, naturalmente heredé la compañía. Mi madrastra, Elena, y mi hermanastra, Valentina, nunca lo aceptaron. ¿Por qué ella? Valentina había gritado durante la lectura del testamento. He estado trabajando en marketing por 2 años. Tengo un MBA. Pero mi padre había sido claro, yo heredaría la empresa que él y mi abuelo construyeron desde cero. Lo que nadie sabía era que antes de morir, mi padre y yo habíamos implementado un plan de contingencia. Mi esposo Marco nunca entendió por qué mi padre me dejó la empresa. A pesar de estar casados por 8 años, siempre sintió que yo no apreciaba suficiente a su familia. ¿La razón? Me negué a contratar a su hermano, quien había sido despedido de 3 empresas por malversación de fondos. Es familia. Marco solía gritar. La familia viene primero. La tensión empeoró cuando Valentina comenzó a trabajar más cerca de Marco. De repente, tenían almuerzos frecuentes y largas reuniones. Debí haberlo visto venir. Esta mañana, Marco entró en mi oficina con una sonrisa que nunca olvidaré. Cariño, ¿recuerdas cuando firmaste esos documentos la semana pasada? Mi sangre se heló. Había firmado varios documentos que Marco me presentó, diciendo que eran formularios rutinarios de seguros. Bueno, acabas de vender la empresa a Valentina por $1. Su sonrisa se ensanchó mientras me mostraba los papeles. Es hora de que aprendas una lección sobre la importancia de la familia. Elena y Valentina entraron a mi oficina, sus rostros radiantes de triunfo. Fuera de mi oficina, ordenó Valentina. Ya no eres la dueña aquí. Marco se cruzó de brazos, esperando ver mi mundo desmoronarse. En cambio, tomé mi teléfono y marqué un número. ¿Jorge? Sí, está sucediendo. Trae los documentos. ¿Qué estás haciendo? Marco frunció el ceño. Llamando a mi abogado, respondí tranquilamente. Verás, hay algo que todos ustedes deberían saber. 20 minutos después, Jorge entró con un portafolio. La sonrisa de Valentina comenzó a desvanecerse cuando él empezó a explicar. Los documentos que tienen son inválidos, declaró Jorge. Isabella no puede vender lo que no posee. ¿Qué quieres decir? Elena interrumpió. Por supuesto que es la dueña. El testamento. El testamento era público, Jorge continuó. Pero 3 meses antes de su muerte, el señor Ramírez transfirió la propiedad de la empresa a un fideicomiso ciego. Isabella es la administradora, pero no la propietaria. No puede vender la empresa sin la aprobación unánime de la junta directiva del fideicomiso. Marco palideció. Pero los documentos. Son papel higiénico muy caro, respondí, poniéndome de pie. Y hablando de documentos. Jorge sacó otro conjunto de papeles. Estos son los verdaderos documentos que necesitan su atención. Primero, una orden de restricción temporal contra todos ustedes. No puedes hacer esto. Valentina gritó. Somos familia. Segundo, continué como si no hubiera hablado. Una solicitud de divorcio por fraude y conspiración para robo corporativo. Y tercero, una notificación formal de su despido inmediato, Valentina, por conspirar para tomar el control de la empresa mediante medios fraudulentos. Elena dio un paso adelante. No puedes. Puedo y lo estoy haciendo, la interrumpí. Seguridad está esperando afuera para escoltarlos. Tienen 15 minutos para recoger sus pertenencias personales. Cualquier cosa que quede después será enviada a la dirección que proporcionen a recursos humanos. Marco me miró, toda su arrogancia anterior desaparecida. Isabella, ¿podemos hablar de esto? No, no podemos. Deberías haber pensado en eso antes de conspirar con mi hermanastra para robar la empresa de mi familia. Me volví hacia Jorge. Por favor, asegúrate de que el equipo de seguridad los acompañe. Y cambia todas las cerraduras y códigos de acceso inmediatamente. Mientras los veía ser escoltados fuera de la oficina, mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi padre, programado para enviarse automáticamente 6 meses después de su muerte. Mi querida Isabella, si estás leyendo esto,
Significa que el plan funcionó. Siempre supe que intentarían quitarte lo que es tuyo por derecho. Recuerda lo que siempre te dije. En los negocios, como en la vida, la mejor defensa es estar 3 pasos adelante. Estoy orgulloso de ti, mi pequeña guerrera. Papá. Me senté en mi silla, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Pero estas no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud hacia mi padre, quien incluso después de su muerte, seguía protegiéndome. Pero esto era solo el comienzo. Marco, Elena y Valentina estaban a punto de descubrir que habían cometido el mayor error de sus vidas. La mañana siguiente a la confrontación, llegué temprano a la oficina. Necesitaba revisar cada proyecto, cada contrato, cada detalle que Valentina pudiera haber manipulado durante su tiempo en la empresa. Mi asistente, Laura, entró con una expresión preocupada. Isabella, hay algo que debes ver. Me mostró una serie de correos electrónicos en su tablet. Eran conversaciones entre Valentina y varios clientes importantes, fechadas de las últimas semanas. Ha estado contactando a nuestros clientes principales, explicó Laura. Les dijo que pronto sería la nueva CEO y que deberían empezar a tratar directamente con ella. Sentí que mi presión arterial subía. ¿Cuántos clientes? 15 de nuestros 20 clientes más grandes. Me recliné en mi silla, procesando la información. Entonces mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. ¿Isabella? Soy Carmen, la esposa de Roberto. Roberto era el hermano de Marco, el mismo que había sido despedido por malversación. Carmen, ¿qué sucede? Hubo una pausa. Necesito contarte algo. ¿Podemos vernos? En persona. Es sobre Marco y Valentina. Acordamos encontrarnos en un café alejado de la oficina. Cuando llegué, Carmen ya estaba allí, retorciendo nerviosamente una servilleta. Lo siento, comenzó apenas me senté. Debí decirte antes, pero Roberto me amenazó. ¿Decirme qué? Marco y Valentina han estado teniendo una aventura desde hace meses. Pero eso no es lo peor. Sacó su teléfono y me mostró una grabación de audio. Roberto estaba borracho hace unas semanas y se jactó de esto. Presionó play. La voz arrastrada de Roberto llenó mis oídos. Van a quitarle todo. Marco dice que una vez que tengan la empresa, podrán usar los contratos gubernamentales para lavar dinero, como lo hicimos en las otras empresas. Mi mente conectó los puntos. Las 3 empresas de las que Roberto había sido despedido. Marco había trabajado en todas ellas antes de que fueran investigadas por fraude. ¿Por qué me muestras esto ahora? Carmen se secó una lágrima. Porque estoy embarazada. Y no quiero que mi bebé nazca en una familia de criminales. Roberto, él no es el hombre que pensé que era. Ninguno de ellos lo es. Llamé inmediatamente a Jorge. Necesito que consigas una orden judicial ahora mismo. Y contacta al Departamento de Fraude Corporativo. Las siguientes horas fueron un torbellino. La policía allanó la casa de Roberto. Encontraron documentos detallando el esquema de lavado de dinero que habían planeado implementar en mi empresa. Marco, Valentina y Roberto fueron arrestados esa misma tarde. Elena apareció en mi oficina al día siguiente, pero esta vez no había arrogancia en su rostro. Por favor, suplicó. Son mi familia. Podemos llegar a un acuerdo. Como el acuerdo que planearon para robar la empresa de mi padre, respondí fríamente. No sabía nada sobre el lavado de dinero, protestó. ¿No? Entonces supongo que tampoco sabía sobre esto. Saqué una carpeta de mi escritorio. El investigador privado que contraté encontró transferencias mensuales de tu cuenta a una cuenta en las Islas Caimán. Curiosamente, comenzaron justo después de que empezaras a trabajar aquí. Su rostro perdió todo color. Mi padre te dio una oportunidad, continué. Te dio un trabajo, un hogar, una familia. ¿Y así es como le pagas? Robando de su empresa durante años. Yo puedo explicarlo. Explícaselo al fiscal. Está esperando en la sala de conferencias con los auditores. Mientras la veía ser escoltada por seguridad, mi teléfono vibró. Era otro mensaje programado de mi padre. El poder no está en tener el control, sino en saber cuándo usarlo. Sé que harás lo correcto, mi pequeña guerrera. Miré por la ventana de mi oficina, hacia la ciudad que se extendía más allá.
Marco, Valentina, Roberto y Elena habían intentado quitarme todo, pero en su avaricia, habían perdido todo ellos mismos. Sin embargo, algo me molestaba. Los documentos encontrados mencionaban a un socio silencioso que nunca fue identificado. Alguien que había estado moviendo los hilos desde las sombras. Y tenía una sospecha creciente de quién podría ser. La investigación del socio silencioso me llevó a revisar antiguos registros de la empresa. Pasé noches enteras en la oficina, siguiendo el rastro de dinero, conectando puntos que antes parecían inconexos. Una noche, mientras revisaba documentos en el antiguo despacho de mi padre, encontré algo extraño, una factura por servicios de consultoría de hace 15 años. La empresa consultora se llamaba Phoenix Global Solutions. Jorge, llamé a mi abogado al día siguiente. Necesito que investigues todo sobre Phoenix Global Solutions. 3 días después, Jorge entró en mi oficina con una expresión grave. No te va a gustar esto, dijo, colocando una carpeta sobre mi escritorio. Phoenix Global Solutions fue fundada por Antonio Méndez. Me quedé helada. Antonio Méndez era el hermano de mi madre, mi tío, quien había desaparecido misteriosamente cuando yo tenía 10 años. Hay más, continuó Jorge. Tu tío no desapareció. Fue expulsado de la empresa por tu padre después de descubrir que estaba desviando fondos. Mientras procesaba esta información, mi teléfono sonó. Era un número privado. ¿Isabella? Ha pasado mucho tiempo, sobrina. Mi sangre se heló. Esa voz. Tío Antonio. Veo que finalmente estás siguiendo el rastro correcto, su voz sonaba divertida. ¿Qué te parece si nos reunimos? Hay mucho que deberías saber. Acordamos encontrarnos en un restaurante privado. Cuando llegué, mi tío estaba sentado en una mesa del fondo, luciendo apenas más viejo de lo que recordaba. Tu padre siempre fue demasiado cauteloso, comenzó sin preámbulos. Podríamos haber hecho millones con esos contratos gubernamentales. ¿Tú orquestaste todo esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Marco fue fácil de manipular. Un poco de adulación, la promesa de riqueza. Y Valentina, bueno, ella siempre quiso lo que era tuyo. ¿Por qué ahora? Porque tu padre ya no está para protegerte. Pensé que sería el momento perfecto para recuperar lo que me pertenece. La empresa nunca fue tuya. Tu madre y yo la construimos junto con tu padre, su voz se elevó. Pero entonces ella murió, y tu padre me expulsó, me quitó todo. Te expulsó porque estabas robando. Estaba tomando lo que merecía. Sacó un sobre. Tengo suficiente evidencia para hundir la reputación de la empresa. Correos electrónicos, transferencias, documentos que tu padre preferiría que permanecieran ocultos. Véndeme la empresa por una suma razonable, y todo esto desaparece. Sonreí, sacando mi teléfono. ¿Te refieres a estos correos? Reproduje una grabación, su voz admitiendo todo el plan, incluyendo su papel en el esquema de Marco y Valentina. Su rostro palideció. ¿Cómo? Este restaurante pertenece a un viejo amigo de papá. Cada mesa tiene micrófonos ocultos. Y acerca de esos documentos. Saqué mi propia carpeta. Encontré los originales en la caja fuerte de papá. Junto con esto. Le mostré una carta escrita por mi madre antes de morir. Mi querida Isabella, si estás leyendo esto, significa que Antonio finalmente hizo su movimiento. Tu padre y yo siempre supimos que intentaría tomar la empresa. Los documentos en esta caja prueban sus crímenes. Úsalos sabiamente. Con amor, mamá. La policía está afuera, dije suavemente. Junto con los agentes federales de fraude. No puedes hacerme esto, soy tu familia. La familia no intenta destruirse mutuamente. La familia se protege. Mientras lo veía ser esposado, encontré un último mensaje de mi padre en mi teléfono. El último acto de amor de tu madre fue asegurarse de que estuvieras protegida. Ahora el círculo está completo. La empresa es completamente tuya, libre de las sombras del pasado. Estamos orgullosos de ti, mi pequeña guerrera. Con amor, papá y mamá. 6 meses después, la empresa está más fuerte que nunca. Marco, Valentina, Roberto y mi tío Antonio están enfrentando cargos por conspiración y fraude. Elena aceptó un trato con la fiscalía y está cumpliendo una sentencia reducida. Carmen dio a luz a una niña hermosa.
Le ofrecí un trabajo en la empresa y un nuevo comienzo. Después de todo, ella eligió hacer lo correcto. En cuanto a mí, coloqué las fotos de mis padres en mi oficina. Cada día, al mirarlas, recuerdo sus lecciones. El poder debe ejercerse con sabiduría. La verdadera familia se construye con amor, no con sangre. Y a veces, los mejores guerreros son los que saben cuándo mostrar compasión. Las ganancias del último trimestre fueron las más altas en la historia de la empresa. Pero más importante aún, por primera vez en años, puedo dormir tranquila, sabiendo que el legado de mis padres está seguro en mis manos. Y aquí estoy, compartiendo mi historia con ustedes. Porque a veces, las mejores lecciones vienen de los momentos más oscuros. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video.